Algunos objetos parecen hechos para inspirar ternura, pero otros logran provocar algo mucho más profundo, y es el miedo. Este es el caso de Annabelle, una simple muñeca de trapo que, según el testimonio de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, fue el epicentro de una de las infestaciones paranormales más peligrosas jamás documentadas. Esta historia no es una investigación del cine, no hay guiones de Hollywood ni efectos especiales, solo los hechos reales, inquietantes, crudos y desconcertantes, narrados por los propios Warren, protagonistas de un caso que desafía cualquier explicación lógica y que hasta el día de hoy continúa siendo motivo de análisis. Todo comenzó con un regalo inocente. Una madre compra una muñeca antigua y se la entrega a su hija, una estudiante de enfermería. Desde ese instante, los sucesos que rodearon ese objeto comenzaron a salirse de control. Movimientos inexplicables, mensajes escritos a manos con letra infantil, manchas de una sustancia similar a la sangre, hasta un ataque físico con marcas visibles en el cuerpo de uno de los presentes. ¿Puede un objeto inanimado ser el canal de una presencia demoníaca? ¿Qué tipo de identidad se oculta tras la máscara de inocencia de una muñeca de trapo? ¿Y qué lleva a dos investigadores paranormales a declarar que el espíritu de una niña nunca existió realmente, sino que era realmente la fachada creada por algo mucho más oscuro? En este video exploraremos el caso real de Annabelle, desde los primeros sucesos registrados por sus víctimas hasta su confinamiento definitivo en el Museo de Ocultismo de los Warren, que permanece encerrada hasta hoy, una historia basada íntegramente en los archivos originales de los Warren, sin ficción añadida. Prepárate para conocer uno de los casos más paranormales y perturbadores del siglo XX. Esto es Annabelle, la verdadera historia de la muñeca maldita. Annabelle no siempre fue símbolo del mal. Su apariencia era inofensiva, incluso entrañable. Una muñeca de tipo Raggedy Ann, popular en Estados Unidos desde la década de los 1920, nadie imaginaba que ese mismo objeto acabaría siendo considerado por los Warren como uno de los artefactos más peligrosos jamás investigados. Corrían en los años 1970. Una madre compró la muñeca en una tienda de segunda mano, como regalo de cumpleaños para su hija, Donna, una joven estudiante de enfermería que compartía apartamento con su amiga Angie. La muñeca al principio no causó ninguna impresión especial. La colocaron sobre la cama como cualquier adorno, pero pronto lo que parecía un simple juguete comenzó a comportarse de forma inquietante. Donna notó que al regresar de la universidad la muñeca no estaba en el mismo sitio donde la había dejado. A veces aparecía en otras habitaciones, otras veces con las piernas o los brazos en posiciones distintas. Nada demasiado evidente al principio, pero con el paso de los días, la frecuencia y la extrañeza de los sucesos aumentaron. En una ocasión, la encontraron arrodillada frente a la puerta de la entrada, una posición que, según afirmaron, era físicamente imposible de mantener sin caerse. Luego llegaron los mensajes, pequeños papeles con caligrafía infantil, escritos en lo que parecía ser un pergamino: ayuda y ayuda Low. Eran frases repetidas. Ni Donna ni Angie tenían ese tipo de papel en casa. Tampoco entendían cómo alguien podría haber entrado sin forzar la cerradura. El nombre Low hacía referencia al novio de Donna, quien también comenzó a sentirse incómodo cada vez que estaba cerca de la muñeca. El caso dio un giro más oscuro cuando Donna descubrió algo sobre la cama. La muñeca estaba tirada, con sus manos manchadas de lo que parecía sangre. Un líquido rojo oscuro cubría parte del tejido de sus dedos. No había explicaciones lógicas. Ninguno de los dos había visto eso antes, y no había objetos rotos ni fuentes visibles de esa sustancia en el apartamento. Aterradas, las jóvenes comprendieron que ya no se trataba de bromas o coincidencias. Algo fuera de su control había tomado presencia en su hogar. En su desesperación acudieron a una medium espiritual, quien accedió a realizar una sesión en el apartamento. La medium canalizó, supuestamente, a un espíritu, el de una niña llamada Annabelle Higgins, de 7 años, que habría muerto trágicamente en el terreno donde se alzaba el edificio. Según este espíritu, su alma vagaba sin rumbo y había encontrado consuelo en la compañía de Donna
y Angie. Conmovidas por la historia, las jóvenes dieron permiso a Annabelle para quedarse con ellas y a través de la muñeca comenzaron a llamarla por ese nombre, creyendo que daban refugio a una alma inocente, pero hacerlo sin saberlo, habían dado el primer paso hacia una presencia mucho más oscura, una que había engañado su empatía para acceder a su confianza. Desde ese momento, los eventos dejaron de ser inofensivos y la figura de trapo se convirtió en el epicentro de una amenaza que iba creciendo en intensidad y peligrosidad. Decía que algo en su interior le gritaba que esa cosa no debía estar allí. A pesar de las burlas de las chicas, Lou insistía. Había algo profundamente erróneo con Annabelle. Su actitud se volvía aún más grave después de una serie de pesadillas recurrentes. Lou relató que mientras dormía, sentía como la muñeca se deslizaba sobre su pecho, inmovilizándolo. En sus sueños, Annabelle intentaba asfixiarlo cada vez. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo una opresión real sobre su cuerpo. Estas pesadillas se volvieron casi diarias, hasta que una noche, mientras preparaba un viaje con Angie en ausencia de Donna, ocurrió algo aún más perturbador. Ambos escucharon un fuerte golpe en el cuarto de Donna, como si alguien estuviera saqueando. Lou entró de inmediato. Todo parecía en orden, excepto por Annabelle. Ya no estaba sobre la cama. Ahora estaba sentada en un rincón de la habitación. En ese instante, Lou sintió una presencia tras sí, invisible, pero intensa. Un segundo después, un dolor agudo lo atravesó el pecho. Lou cayó en el suelo. Cuando se examinó, encontró 7 marcas de arañazos profundos que cruzaban su torso sangrante, como si algo lo hubiese atacado con garras. Su camisa estaba desgarrada, pero no había nadie allí. A los 2 días, las heridas sanaron por completo, algo que los médicos no pudieron explicar, pero el susto fue devastador. Ese fue el punto de quiebre de Donna y Angie. Entendieron que algo estaba muy mal. Ya no podían ignorar los signos. La muñeca ya no era solo un canal para un espíritu juguetón, era el epicentro de una fuerza que podía hacer daño real. Buscaron ayuda y fue entonces cuando la historia cambió de rumbo. Acudieron a un sacerdote, el padre Egan, quien tras escuchar la historia completa reconoció que se trataba de una situación fuera del ordinario. Decidió escalar este caso dentro de la iglesia. Fue así como Ed y Lorraine Warren, reconocidos investigadores paranormales, fueron contactados para investigar. Cuando los Warren llegaron al apartamento, hicieron lo mejor que sabían hacer: escuchar, observar y documentar. Lorraine, medium clarividente, captó de inmediato una energía oscura en el entorno. Ed, demonólogo, comenzó a atar cabos: la historia del espíritu de una niña, las pesadillas, el ataque físico. Todo indicaba que la entidad no era lo que decía ser. Según los Warren, Annabelle Higgins nunca existió. No había registros de ninguna niña que había fallecido en ese lugar. Lo que había tomado control de una muñeca era algo no humano, una entidad que se hacía pasar por inocente para obtener permiso y reconocimiento y poder. En palabras de Ed Warren, en el momento en el que le dieron reconocimiento a la muñeca, también le dieron poder al demonio que la utilizaba. La muñeca no estaba poseída, sino infestada. No se trataba de un espíritu atrapado, sino de una presencia demoníaca que usaba el objeto como vehículo. El objetivo final, lograr la posesión de una persona, y Donna era la candidata perfecta. Lo que comenzó como un gesto de compasión se había transformado en una amenaza tangible. La verdad empezaba a salir a la luz y la intervención de los Warren era solo el principio. La llegada de Ed y Lorraine Warren marcó un antes y un después en el caso de Annabelle, pero entonces Donna, Angie y Lou ya estaban convencidos de que algo mucho más siniestro que un espíritu infantil se ocultaba tras aquella muñeca. Los Warren, con décadas de experiencia en fenómenos paranormales y demonología, no tardaron en detectar señales claras de una infestación. Lorraine, como clarividente, sintió una energía perturbadora apenas cruzó la puerta del departamento. Ed, más analítico, pidió a los jóvenes que le relatara con precisión cada suceso ocurrido, con cada detalle. Las hipótesis iniciales se fortalecían. No se trataba de una niña fallecida, sino de un ente inhumano disfrazado de niña. Los mediums que habían canalizado a Annabelle Higgins no lo sabían, pero según los Warren, al dar nombre y permiso a esa presencia, abrió una puerta por la cual algo demoníaco ingresó disfrazado de inocencia.
Ese acto de compasión, darle un lugar a un supuesto espíritu perdido, se convirtió en la práctica en una invitación a lo desconocido. Ed fue categórico en su diagnóstico: los espíritus humanos no poseen objetos. Todas las entidades inhumanas, como los demonios, manipulan objetos con el propósito de acercarse a las personas y eventualmente poseerlas. La muñeca no estaba poseída, sino infestada, y su verdadera función era servir como un conducto para invadir el espacio humano. El objetivo final del ente era Donna, la más vulnerable, la más emocionalmente vinculada a la muñeca. Todos los fenómenos, los movimientos, las notas, el ataque a Lou tenía un patrón: eliminar obstáculos y acercarse a su blanco principal. Lou, que representaba una amenaza, había sido agredido de forma directa. Eso encendía todas las alarmas. Ed y Lorraine sabían que el tiempo era crítico. Cuanto más se demorara en actuar, mayor sería el riesgo de una posesión real. Por eso, juntos con el padre Cut, un sacerdote con experiencia en rituales de liberación espiritual, planearon una intervención inmediata. El procedimiento no fue sencillo. El padre realizó una ceremonia de exorcismo extensa, basada en un ritual católico que abarcaba 7 páginas completas, recitando en latín. El exorcismo no era sobre la muñeca, sino sobre el entorno. Cada habitación del apartamento fue bendecida con agua sagrada y oraciones dirigidas a expulsar la presencia. Durante la ceremonia, según los Warren, la atmósfera en el apartamento se volvió densa. Lorraine sintió que algo se resistía, que no quería marcharse. Sin embargo, al concluir el ritual, se percibió un cambio. Una calma repentina, como si el ente hubiera sido arrancado por la fuerza del lugar. Pero eso no significa que el peligro hubiera terminado. Ed explicó que aunque el entorno había sido purificado, el objeto, es decir, la muñeca, seguía siendo un vínculo con esa entidad. Mientras permaneciera en la casa, existía la probabilidad de que la conexión no se hubiera roto del todo. Por eso decidieron llevársela. Donna no se opuso, al contrario, entregó la muñeca a los Warren y con alivio, y sus palabras era como si quitarme un peso del alma. La sensación de amenaza latente que había envuelto su hogar durante semanas comenzó a dispersarse. Ed y Lorraine colocaron a Annabelle en una bolsa de tela negra y la aseguraron dentro del coche. La llevaban rumbo a su residencia en Monroe, Connecticut, pero en el viaje no fue tranquilo. Según relataron, los frenos del automóvil comenzaron a fallar en varias ocasiones. Solo después de rociarle con agua bendita durante el trayecto, el coche volvió a comportarse con normalidad. El caso de Annabelle, según los Warren, era un ejemplo perfecto de cómo los demonios pueden enmascararse tras lo vulnerable, lo triste y lo inocente. Había sido una advertencia silenciosa sobre los riesgos de invocar lo que no se comprende. Y aunque la casa había sido purificada, la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de retirar a Annabelle del apartamento, Ed y Lorraine Warren la llevaron a su residencia en Monroe, Connecticut, como había dicho. Pero incluso lejos de los jóvenes, los fenómenos inquietantes no cesaron. Durante el trayecto de regreso, como les dije antes, el automóvil comenzó a presentar fallas. Los frenos empezaron a no responder. El motor se ahogaba sin razón aparente. Tuvo que detenerse varias veces para rociar a la muñeca con agua bendita. Solo así lograron llegar a casa sin accidentes. Ya en el hogar, los Warren colocaron a Annabelle en una habitación aislada, pero los fenómenos continuaron. En varias ocasiones, Lorraine la encontró en sitios distintos donde la había dejado. Una vez apareció sentada en el despacho de Ed sin que nadie la hubiera tocado. La presencia oscura parecía haberse trasladado con ella, adaptándose al nuevo entorno. Uno de los momentos más preocupantes ocurrió poco después, cuando un sacerdote católico, el padre Jason Branford, visitó a los Warren. Al ver la muñeca, la tomó entre sus manos y en un tono burlón exclamó: "Tú no puedes hacerme daño, solo eres una muñeca". Lorraine se mostró alarmada, pero el sacerdote no tomó en serio su advertencia. Horas después de salir de la casa, el padre sufrió un aparatoso accidente de coche. Su vehículo salió de la carretera tras un fallo en los frenos, estrellándose contra el árbol. Sobrevivió, pero el coche quedó completamente destruido. Para los Warren no fue coincidencia, era otra advertencia. El propio padre, tras recuperarse, confesó que su escepticismo había sido un error. Fue entonces cuando Ed decidió que Annabelle debía ser confinada de forma permanente. Mandó construir una vitrina especial de madera y vidrio, reforzado con oraciones, crucifijos y símbolos religiosos en la puerta. Colocó un cartel, una advertencia clara: si es posible, no abrir. Una advertencia no solo física, sino espiritual. Desde ese día, la muñeca permanece encerrada bajo llave. Según los Warren, mientras estuvo en esa urna,
urna nunca más se movió, pero eso no significa que su peligro hubiese desaparecido, solo estaba contenido. La vitrina no era un simple mueble, sino un escudo ritual que, según ellos, mantenía a raya la energía maligna. Ed y Lorraine solían contar a los visitantes del Museo del Ocultismo historias de personas que habían desafiado a la Annabelle, y no todos vivieron para contarlo. Una pareja joven durante una visita guiada se burló de la muñeca, golpeando el cristal en modo de desafío. Horas después sufrieron un accidente de motocicleta. El joven murió en el acto. Su acompañante sobrevivió. Ella misma relató que se estaban riendo del caso justo antes del choque. Annabelle, según los Warren, no era solo una muñeca embrujada, era una advertencia silenciosa de que los desconocidos no debía ser provocado y que incluso cuando está detrás del cristal sigue mirando. Tras la muerte de Ed en 2006 y la de Lorraine en 2019, el legado del caso Annabelle quedó en manos de su familia. El Museo del Ocultismo fue cerrado oficialmente en el 2019. Sin embargo, eso no significó que Annabelle quedara desprotegida o fuera de radar. Desde entonces, la muñeca ha permanecido bajo la custodia de Tony Spear, yerno de las Warren y actual director de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que Annabelle sigue asegurada en su vitrina original, con todas las medidas de protección en su lugar. La urna permanece sellada, bendecida y sin alteraciones desde su construcción en 1971. En agosto del 2020, las redes sociales estallaron con un rumor que afirmaba que la muñeca había escapado. El rumor se viralizó rápidamente, generando memes, especulaciones y pánico entre algunos seguidores del ocultismo. No pasó mucho tiempo antes de que Chris McKinnell, nieto de los Warren, desmintiera categóricamente la historia. En un comunicado oficial, McKinnell aseguró que Annabelle jamás había salido de su supervisión y que el rumor era completamente falso. Incluso grabó un video mostrando la muñeca exactamente donde siempre ha estado, tras el cristal, bajo llave. La muñeca ha estado encerrada de forma segura desde 1975. Pese a su confinamiento, Annabelle no ha desaparecido del imaginario colectivo. En años recientes, Tony Spear ha organizado eventos especiales donde la muñeca ha sido exhibida públicamente bajo estricta vigilancia. Uno de estos eventos ocurrió en mayo del 2025, cuando Annabelle fue trasladada temporalmente para una convención paranormal en Nueva Orleans y más tarde en San Antonio, Texas. La vitrina fue reforzada y transportada con protocolos de seguridad rituales, siempre acompañada por el equipo de Annabelle Caretaker. Incluso durante esos viajes, Spear insistió en que nadie debería tocar la urna y mucho menos bromear con su contenido. Las entradas se agotaron y las medidas de seguridad incluyeron incluso presencia de vigilancia espiritual. Curiosamente, durante aquella gira ocurrieron dos hechos trágicos sin conexión aparente: una fuga carcelaria masiva en Luisiana y un incendio en una plantación histórica. Algunos bromistas lo atribuyeron a la maldición de Annabelle, aunque no hay prueba alguna de correlación. El mito sigue vivo. Hoy la muñeca permanece en un lugar no divulgado. No hay visitas al museo, pero sí recorridos virtuales disponibles a través del sitio oficial. La familia Warren insiste que Annabelle sigue siendo protegida y bajo custodia experta. Para ellos, el caso nunca se ha cerrado. Para quienes creen, el poder de Annabelle sigue intacto, bajo vigilancia constante, una reliquia inquietante del pasado, cuya historia aún genera respeto, misterio y miedo. La historia de Annabelle, simplemente la de una muñeca que se mueve sola, es para muchos una advertencia sobre lo peligroso de lo desconocido. Lo que comenzó como un gesto de bondad hacia un espíritu infantil terminó revelando la manipulación de una entidad que, según los Warren, nunca fue humana. Más allá del escepticismo o la fe, lo cierto es que durante décadas esta muñeca ha sido asociada a eventos que desafían la lógica, desde ataques físicos hasta incidentes fatales vinculados a la burla o al contacto directo. El caso ha generado respeto, incluso entre quienes no creen en lo paranormal. Ed y Lorraine Warren insistieron siempre en lo mismo: los objetos no son peligrosos por sí mismos, sino por lo que puede usarlo como vehículo. Y según ellos, Annabelle es el ejemplo más claro. No está poseída, está infestada. Y su urna no es solo un mueble, sino una barrera espiritual construida para contener algo no comprendido entre todos. Hoy, más de 50 años después, sigue bajo custodia y aunque permanece inmóvil, sigue provocando la misma pregunta: ¿qué fue lo que realmente habitó esa muñeca o lo habita? ¿Y si la entidad nunca se fue? ¿Y si la urna no la encierra, sino simplemente la limita?
Hay quienes prefieren pensar que todo fue un malentendido. Otros creen que la advertencia está clara. No todo lo que parece inocente lo es, especialmente cuando se trata de un mundo espiritual. La historia de Annabelle continúa no porque se mueva, sino porque genera inquietud, que se resiste a desaparecer. Es esa sensación persistente de que algo aún no ha terminado. Si te interesan los casos reales de lo paranormal, te invito a suscribirte a este canal, deja tu like, activa la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros próximos documentales y videos, porque como decía Ebb y Lorraine, el mayor error que puedes cometer con lo sobrenatural es pensar que no existe. Y casos como Annabelle hacen difícil ignorarlo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video porque viene una serie sobre todos los Warren.